que los conservadurismos generan en sus reacciones es una búsqueda del control sobre el derecho como el jerarquizador central de las prácticas sexuales y reproductivas. Entonces, esta otra dimensión también nos ayuda a entender algunas de las alianzas, algunas de las articulaciones y estrategias principales de los neoconservadurismos. La centralidad del derecho se manifiesta en un sinnúmero de ejemplos de los que seguramente quienes nos están oyendo conocen. Pensemos en la vuelta que han hecho a los derechos humanos como lugar para justificar órdenes sexuales autoritarios y homogéneos. Pensemos en la renaturalización que buscan realizar de los discursos de derechos humanos, en las distintas estrategias que llevan a cabo en las reuniones de ONU, de la OEA, en las estrategias de judicialización, las formas en que comenzaron a intervenir hace décadas ya e intensificaron su intervención a través del uso del poder judicial, recursos de amparo, recursos de inconstitucionalidad. O sea que este segundo punto lo que intenta mostrar es que la arena priorizada por los conservadurismos religiosos y morales es el derecho. Y como esa es la arena priorizada, también sus estrategias y alianzas tienen que ver con la centralidad que el discurso legal, que la juridización de sus demandas tienen al momento de volverlas debate público. Sigo con el tercer punto y vamos chequeando este telegrama que las estoy invitando a construir. El tercer punto, que también ya es un punto de sentido común, que al principio era difícil terminar de entenderlo, es cómo aquello que llamamos conservadurismos religiosos trascienden el binarismo religioso y secular. Ya no podemos decir solo que son conservadurismos religiosos. En la presentación se dijo fundamentalismo o conservadurismos religiosos y políticos, porque esta es una dimensión central de las alianzas y de los argumentos. No estamos solo frente a actores y argumentos del campo de lo religioso, sin descartar la importancia que el campo de lo religioso tiene en este tipo de debates. Tenemos que entender que son centrales las formas en que se trasciende esa dicotomía religioso-secular en las estrategias y en las alianzas. Otra vez, ejemplos tienen enormes cantidades. A mí siempre me impactó que la arena de la sociedad civil, la conformación de organizaciones no gubernamentales, el uso de la calle, de las demostraciones públicas, que era de alguna manera un capital de los sectores progresistas, la sociedad civil como la arena democrática y democratizadora por autonomacia, se transformó también en una arena y un escenario para la articulación de demandas conservadoras y para su canalización. Podemos decir que estas ONGs, autodenominadas pro vida o pro familias, están fuertemente ligadas a distintas iglesias, jerarquías religiosas, conservadurismos religiosos. Es cierto, a veces desde sus propios nombres, pero también tenemos que reconocer que las formas en que se articulan públicamente es a través de canales democráticos como el reconocimiento de organizaciones de la sociedad civil y todo lo que nuestros sistemas democráticos les permite a una ONG en el accionar, por ejemplo, en el campo del derecho, presentar demandas judiciales, etcétera. A nivel de los argumentos, sin duda los argumentos dogmáticos, teológicos, de corte religioso, conservador, son importantes. Yo no podría entender la agenda de los neoconservadurismos si no las analizo en sus conexiones con ese dogmatismo de las jerarquías católicas o de ciertas jerarquías evangélicas. Pero también hay que comprender que la complejidad y el dinamismo del fenómeno hace que los discursos científicos, que los discursos bioéticos, que los discursos legales incluso se vuelvan argumentos centrales en sus formas de defensas públicas. Y retomo algo que se decía en la presentación recientemente, la central presencia que tiene la construcción de ese otro, de esa ideología de género para la articulación de estos argumentos y de estas alianzas.
No voy a explicar el concepto de ideología de género, supongo que ya, si no lo conocen, lo charlamos después, pero sin dudas, esta construcción de un enemigo común que se llama ideología de género ha reforzado el uso de argumentos científicos para demostrar, estoy tratando de explicar el argumento dentro de los neoconservadores, para demostrar la falsedad de las demandas detrás de los derechos sexuales y reproductivos. El uso de la ideología de género ha permitido alianzas súper importantes que, como se mencionaban hace un momento, tienen que ver con liderazgos políticos, con bloques parlamentarios de acuerdo a los países que se consideren, o incluso con partidos políticos que surgen exclusivamente para confrontar la denominada ideología de género. Entonces, este tercer puntito del telegrama que vamos construyendo tiene que ver precisamente con tratar de comprender cómo, si bien lo religioso o ciertas formas de apropiación de lo religioso son cruciales para entender las alianzas y las estrategias neoconservadoras, el neoconservadurismo es mucho más que estas dimensiones religiosas. Y esto también nos empuja a plantear diagnósticos y pensar estrategias complejas en su resistencia. El cuarto punto, que parece distinto a este tercero, pero que lo complementa, considero que es la fuerte defensa de una ciudadanización de lo religioso por parte de los neoconservadurismos. ¿Y qué quiero decir por esto? Si bien, como dije recién, hay que entender los neoconservadurismos también como un fenómeno de los canales democráticos, de las democracias laicas, de un proceso de secularización estratégica, como lo he llamado en algunos artículos, también hay que reconocer el uso político y simbólico que los neoconservadurismos hacen de los derechos religiosos. Si el enemigo construido en el punto anterior de mi telegrama era la ideología de género, como esa amenaza que genera ese pánico moral de que hay que proteger a los inocentes, que suelen ser siempre los debates de moralidad los niños y las niñas, este segundo punto, este cuarto punto de mi telegrama, lo que hacen los neoconservadores es construir la idea de un secularismo radical, así está puesto en varios de los documentos, que busca aplanar el sistema de creencias. Entonces, esta otra estrategia y este otro conjunto de alianzas se desprende de la necesidad de defender los derechos vinculados a las creencias religiosas que consideran amenazados. Y en este sentido tenemos a lo largo de la región dos ejemplos que creo que son los que generan las alianzas más poderosas y los avances más peligrosos en conexión a los derechos sexuales y reproductivos. Por un lado, la vuelta a defender la libertad religiosa como un valor amenazado y la generación de alianzas entre jerarquías conservadoras cristianas ahora, no solo católicas, sino católicas y del campo evangélico conservador, que es un campo heterogéneo, por supuesto. Entonces, hay en esta idea de la construcción de la libertad religiosa como una dimensión amenazada por los movimientos feministas y LGBTQI, un constructo que solidifica alianzas allá donde había conflictos. La Iglesia Católica nunca fue tan propulsora de la libertad religiosa. Si incluso hasta los 60 luchaba porque el catolicismo fuera la única religión en distintos contextos. Pero de golpe, este desplazamiento a que el riesgo y el enemigo empieza a ser ese secularismo radical, propone la construcción de nuevas alianzas o solidifica alianzas preexistentes que tienen como lugar central la defensa de la vida, de la familia, como todos y todas conocemos, y que permite nuevas articulaciones en el campo del derecho. La libertad religiosa, que ha sido un valor defendido históricamente en nuestras constituciones, se reinscribe de formas nuevas. La libertad religiosa ya no es sacarle los privilegios a la Iglesia Católica, que continúa teniendo en la mayor parte de los países de nuestra región, sino desde nuevas alianzas conservadoras, la libertad religiosa empieza a ser distribuyamos esos privilegios entre las distintas iglesias
reconocidas desde los estados. Entonces, en este cuarto rompecabezas, la construcción de lo religioso como amenazado se vuelven nuevas alianzas y se vuelven nuevas estrategias que buscan engrosar la concepción de la libertad religiosa para de este modo antagonizarla en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Otro ejemplo común en nuestra región tiene que ver precisamente con la cuestión de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia obviamente que no es un instituto legal novedoso. Es un instituto que tiene ya, sin dudas, una serie de años y de décadas. Pero estas reinscripciones conservadoras de la objeción de conciencia, articuladas en contraposición al avance de los derechos sexuales y reproductivos, busca la protección y redefine el mecanismo de la objeción de conciencia de maneras que nada tienen que ver con las formas en que históricamente fue definido, fue incluido en nuestros marcos legales e incluso fue implementado en nuestros países. No tengo mucho tiempo porque me quedan apenas un par de minutitos, pero dejo ese cuarto punto para pasar brevemente al quinto punto que me parecía relevante también poner de manifiesto en relación a estos neoconservadurismos y sus alianzas. Y tiene que ver con lo que sin duda es uno de los problemas cruciales para nuestros países, que es también la avanzada neoliberal a lo largo de nuestra región, en distintos momentos y con distintas articulaciones. No hay dudas que las afinidades entre el neoconservadurismo y el neoliberalismo también es un producto de múltiples desafíos para nuestras políticas. La racionalidad moral que propone el neoconservadurismo es totalmente afín a la racionalidad de mercado o la racionalidad económica que subyace en el neoliberalismo. Como lo han dicho distintos autores y autoras, allá donde pensábamos que había dos lógicas diferenciadas y con ciertas tensiones, terminamos dándonos cuenta en los análisis y en las prácticas políticas constantes que es todo lo contrario. El neoliberalismo precisa de lo religioso, convoca a lo religioso, no a lo religioso en general, a lo religioso conservador, cuando los estados de bienestar se desguazan, cuando las libertades, la desigualdad, el pluralismo se sienten amenazados, los estados neoliberales convocan a los sectores religiosos para que se hagan cargo de los servicios sociales que dejaron de prestar, que no pueden prestar o que no pueden costear. Pensemos en los sistemas educativos en nuestro continente. Pensemos en el sistema de salud pública y de salud privada en distintos países. Pensemos incluso en las cárceles, en el tema de las terapias vinculadas a las drogas, o sea, la necesidad que tienen los estados desguazados por el neoliberalismo como racionalidad de mercado, potencian la presencia de lo religioso y en general de lo religioso conservador en sus políticas públicas, pero no solo en las políticas de bienestar social, cáritas, como estamos acostumbrados y acostumbradas, sino cada vez más pareciera ser en un número de políticas estatales que los estados de alguna manera delegan a ciertos sectores y a ciertas instituciones religiosas, generando también nuevas estrategias y nuevas alianzas desde los sectores neoconservadores. Entonces cierro, porque perdón, me he pasado un minuto de mi tiempo, que este panorama de 5 ejes que quise conversar con ustedes para, si quieren y podemos luego profundizar, tiene que ver con tratar de mostrar la heterogeneidad y la complejidad de los neoconservadurismos como fenómeno político contemporáneo. Y precisamente esta complejidad y este dinamismo de los sectores neoconservadores, creo, es la dimensión de lo mismo que constantemente nos interpela. Como dije al principio, hemos aprendido muchísimo en nuestros análisis y en nuestras estrategias, pero sin duda es un capítulo que sigue abierto, como lo vimos ayer en Honduras, en la historia de los países de nuestra región. Así que bueno, gracias y quedo luego abierto para los intercambios y preguntas. Muchísimas gracias, Juan, por estos 5 puntos súper esclarecedores para poder entender y accionar también ante esta realidad tan neoconservadora que nos va avasallando.
A continuación nos va a hablar Elba Núñez. Ella es feminista y defensora de derechos humanos, trabajadora social y abogada, doctorada en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora y docente universitaria y militante de CLADEM Paraguay. Elba Núñez nos va a hablar acerca de las implicancias de la oposición fundamentalista a los derechos humanos de las mujeres en Paraguay. Adelante, Elba. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, muchísimas gracias a las compañeras de Católicas por el derecho a decidir, por organizar este seminario. La verdad que tanta falta nos hace, digamos, un debate acerca del papel que cumplen los fundamentalismos en la región y situar un poco cómo estamos en el Paraguay. Así que agradecer mucho por este espacio. También la verdad que celebro poder compartir este espacio. Para mí es un privilegio compartir este espacio con Juan y también a propósito, es un tema, digamos, que efectivamente cruza profundamente, digamos, las posibilidades de ejercicio de los derechos de las mujeres y, por supuesto, de las poblaciones LGTBIQ, digamos, y en ese sentido decir de que básicamente la idea de mi presentación, me han pedido poder, digamos, colocar algunas reflexiones en torno a las implicancias del fundamentalismo en los derechos de las mujeres en el Paraguay, y allí decir de que organicé como en 4 puntos un poco la presentación. En primer lugar, por supuesto, partir de esta reflexión que tiene que ver con, decir, claramente cuáles han sido los avances que hemos tenido en materia digamos, de separación iglesia-estado en el Paraguay, y cómo hemos conquistado un marco de Estado de Derecho donde se marca un hito histórico en la década del 90, digamos, en el Paraguay, y también de la mano de ese contexto lo que ha sido los avances en materia de derechos de las mujeres, y en segundo lugar, poder como digamos, hacer como un mapeo rápido acerca de cuáles son aquellas influencias, digamos, fundamentalistas que operan en el Paraguay, y que a lo mejor, si vamos profundizando, digamos, encontramos que no son tan distintas de la manera como viene operando en la región. Esto que ya el compañero nos explicaba hace un rato, digamos, de la caracterización a nivel regional, digamos, en cuanto al siguiente aspecto, quisiera como abordar cuáles son los efectos que esto tiene, digamos, como en la vida de las mujeres, porque estamos hablando de no solamente estrategias que finalmente tienen un resultado para limitar, impedir, anular, digamos, el avance de derechos, o en algunos casos incluso implican prácticas de retroceso, y finalmente, bueno, colocar como algunos desafíos, porque partimos de la premisa que la historia está en curso, así que, digamos, para no dejar como la nota en términos de que no existe posibilidades de seguir, de transformar esta situación de cosas que enfrentamos en el Paraguay con la influencia fundamentalista. Entonces, la primera cuestión que me gustaría allí, digamos, colocar allí, coincidir realmente con el planteo que hacía hace rato Juan, digamos, en el sentido de claramente situar de que la emergencia, digamos, y la virulencia con la que operan hoy los grupos fundamentalistas o neoconservadores, como lo denomina el compañero, decir de que es una respuesta claramente a las propias estrategias de acción que hemos estado impulsando desde las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres, en alianzas incluso con movimientos de derechos humanos y distintos movimientos sociales, esta idea de efectivamente conquistar la ciudadanía de las mujeres por la vía de usar el derecho como una herramienta de cambio. Entonces, encontramos allí que en el caso del Paraguay, digamos, solamente brevemente decir de que
claramente no olvidemos que Paraguay es uno de los países, digamos, que tuvo una de las dictaduras más largas de la región, así que por lo tanto la herencia, digamos, antidemocrática y la herencia claramente de cercenamiento de la ciudadanía y de ciertas garantías de Estado de Derecho ha estado por bastante tiempo, más de 35 años digamos, de dictadura en el Paraguay. Entonces, en ese sentido también marcar como un aspecto que de alguna manera nos viene como a explicar, digamos, lo estratégico que ha resultado esta idea de usar el derecho como una herramienta de cambio en el sentido de la conquista ciudadana, digamos, y de los movimientos sociales, esta idea de la separación iglesia-estado. Es decir, esto recién, como ustedes saben, se produce en la década del 90 con la reforma constitucional, porque hasta ese momento, digamos, el Estado paraguayo estaba definido como, digamos, católico, apostólico, romano. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de apenas 3 décadas, digamos, de una cierta garantía constitucional allí colocada en términos de la laicidad del Estado paraguayo. Así que, por lo tanto, y muy de la mano de esa misma conquista, es decir, esta idea de la separación iglesia-estado, tenemos toda la cuestión, digamos, de reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, porque de todas formas no decimos que esto se haya transformado completamente, pero la lógica de apropiación, digamos, de la ciudadanía, la idea de concepción del cuerpo y de la vida de las mujeres como propiedad, digamos, y no solamente eso, sino que además considerarlas como incapaces. Es decir, sabemos que hasta la década del 90 las mujeres, por solo un ejemplo, digamos, no podíamos decidir de manera, digamos, autónoma si podíamos trabajar o no trabajar, incluso sin la autorización si estábamos casadas, sin la autorización de nuestros esposos o la venia de un juez. Entonces, en ese sentido, podemos reconocer que claramente ha habido, digamos, en las últimas 3 décadas, claramente un avance muy sustancial en el sentido de disputar, digamos, el campo del derecho, aquello de lo simbólico, que finalmente claramente lo que ofrece son como marcos de garantías, como para implementar leyes, políticas públicas. Estamos hablando de esa disputa que claramente en el Paraguay ha significado un gran avance y, digamos, en este sentido podemos decir de que el reconocimiento de digamos, de las mujeres como sujetas de derechos, y es más, incluso el contemplar las garantías de igualdad y no discriminación, es un elemento, digamos, que efectivamente marca digamos, por lo menos en términos formales, digamos, una conquista importante. Entonces, en este sentido, podemos decir de que frente a estas conquistas, y claramente podemos comenzar a encontrar de que las estrategias de las campañas, las acciones de incidencia, en fin, todas las estrategias que hoy reconocemos, digamos, que vienen de la mano de los grupos fundamentalistas, claramente lo que ponen en cuestión no es solamente, digamos, esta posibilidad de seguir avanzando, sino que en realidad de retroceder las conquistas históricas que los movimientos feministas y los movimientos también de diversidad sexual, digamos, claramente han conquistado. Entonces, podemos encontrar de que, y ahí colocar, digamos, en términos del segundo punto, esta reacción conservadora de los grupos fundamentalistas, donde claramente vemos que hay como un intento de reapropiación realmente del aparato estatal, o sea, y eso en términos de lo que sería, no solamente estamos hablando del poder ejecutivo, estamos hablando del poder legislativo, estamos hablando del poder judicial, es decir, un intento por apropiarse del aparato estatal, ¿verdad? Y en ese sentido, está de alguna forma, por supuesto, desconociendo, pero no solamente desconociendo por falta de información, sino que efectivamente como grupos de interés intentan operar, digamos, y claramente
en algún grado, y vamos a ver algunos ejemplos de lo que ocurre en el Paraguay, logran cooptar, ¿verdad? Es más, capturar al Estado y en este sentido impedir, digamos, el avance o en algunos casos incluso retroceder. Podemos también en este sentido identificar de que digamos, aquellas estrategias que se implementan en el Paraguay no es que son prensadas solamente localmente, sabemos que estas lógicas de, digamos, todo lo que significó, digamos, las campañas de con hijos no te metas, sabemos que estas campañas han sido campañas pensadas globalmente y implementadas, por supuesto, localmente, y el Paraguay en este sentido no ha quedado ausente, digamos, de estas prácticas por grupos fundamentalistas, y en ese sentido decir de que claramente hablamos de grupos fundamentalistas principalmente liderados por grupos vinculados a la Iglesia Católica, pero también sectores conservadores de grupos religiosos, de otras expresiones, digamos, religiosas. Ahora, allí también decir y también colocar en términos de, para entender la dinámica como lógicas de movimiento, afortunadamente, digamos, no son las únicas voces, es decir, claramente logran cooptar, logran capturar el Estado, digamos, pero afortunadamente, digamos, emergen también al mismo tiempo voces disidentes, así como en este caso, digamos, podemos decir de que la presencia de las católicas por el derecho a decir como parte del movimiento, digamos, como feministas en Paraguay, digamos, poniendo en cuestión, es más, discutiendo, digamos, desde argumentos teológicos, vamos a decir, desde los derechos humanos, etcétera, etcétera, y disputando, digamos, la cuestión discursiva por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. También, afortunadamente, en el Paraguay comienza ya a escucharse, digamos, otras voces, como por ejemplo los cristianos por la diversidad sexual, y otros grupos de padres, de familia, digamos, que justamente presentaron una acción digamos, una acción de inconstitucionalidad en contra de digamos, de la medida adoptada por el Ministerio de Educación en impedir la vigencia de la educación sexual integral por considerarla, digamos, como ideología de género, esto que ya señalaba también el compañero, porque fue parte de una campaña global, empezó en otros países y luego lo pudimos ver sus expresiones, digamos, de implementación en el Paraguay, y que significó la suspensión, la prohibición incluso de distribución de materiales educativos por considerarlas contrarias, digamos, a estas ideas que de alguna manera buscan instalar como homogéneas, como consensuadas, e intentando representar a las familias del Paraguay, como si fuera que las familias fueran homogéneas, digamos, como si fuera que las familias fueran todas, digamos, heterosexuales, como si las familias fueran todas claramente tratando de colocar lógicas de homogeneización y lógicas sobre todo de cooptación también en este caso, de la idea de representación. Entonces, en este sentido podemos decir de que la intromisión de los grupos fundamentalistas religiosos o de otra naturaleza digamos, política, incluso encontramos que es una clara afrenta al Estado de Derecho. Es decir, esta idea de que haya una supremacía de dogmas, visiones religiosas, permeando políticas públicas, sabemos que es una afrenta fuerte, digamos, al Estado de Derecho, y en el Paraguay concretamente, decíamos hace rato, impidió, digamos, el avance en materia de derechos humanos de las mujeres. Pensemos un poco solo como parte, digamos, de la casuística, lo que ha significado el impedir que se apruebe la ley de salud sexual, el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva,
En el Paraguay, aunque constitucionalmente existe esta garantía, se impidió la reglamentación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y en este sentido el apelar a no solamente el discurso de lógicas de moralidad, sino que en realidad incluso digamos, una estrategia de desinformación, por ejemplo, para dar digamos, de lo que son capaces hasta de señalar contenidos que la ley, que el proyecto de ley no tenía. Es decir, por ejemplo, la afirmación de que la ley buscaba, el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva buscaba la despenalización del aborto, por ejemplo, y no era ese el objetivo. De hecho, había habido antes proyectos de ley presentados por las organizaciones feministas justamente que planteaban en el contexto de la reforma del Código Penal la despenalización del aborto en el Paraguay, pero claramente esta lógica de buscar desinformación, apelar al temor, digamos, generar terror, es decir, esta idea de pensemos un poco cómo operó el mecanismo de generar miedo, terror en las familias respecto al contenido de la educación sexual integral en las escuelas. Esta idea de que un poco más se los iba a obligar, digamos, para cambiar orientación sexual a través de estos contenidos, etcétera, etcétera. Entonces encontramos que la manera como opera claramente tiene que ver con lógicas en la que se instalan incluso falsedades como verdades, digamos, apelan a la pseudociencia, porque en algunos casos incluso hasta la propia explicación de los motivos que los llevan para efectivamente oponerse, encontramos, están basados en pseudociencia o realmente ya en extremo, incluso en afirmaciones absolutamente alejadas a la verdad, y tratando de manipular claramente la información. Entonces encontramos que esta idea de tratar de intentar erigirse, digamos, en las esferas de representación de las familias, la defensa de la vida, etcétera, etcétera, hemos visto en el Paraguay de que hay digamos, una alianza bastante marcada, sobre todo con la ultraderecha, incluso política, ¿verdad? Y en este sentido encontramos que uno de los efectos más graves, decíamos hace un ratito, digamos, ha sido justamente esto de impedir la vigencia del marco rector de la educación de la sexualidad en el Paraguay, y no solamente eso, sino que en realidad a instancias de lo que sería, digamos, el Parlamento, la conformación de un frente justamente conformado por alrededor de 13 parlamentarios en diputados, pero también algunos voceros, digamos, de estas expresiones fundamentalistas, en la que con el discurso de que van a defender la vida digamos, las familias y la vida desde la concepción, realmente operan desde las propias estructuras estatales, en este caso desde el Poder Legislativo, para impedir el avance en materia de derechos de las mujeres. Entonces, encontramos también sí, esa expresión y ese tipo de estrategias, digamos, que se utilizan, podríamos decir que es lo más grave, porque claramente hablamos de servidores públicos, es decir, esta idea de que no solamente significa la posibilidad de frenar, sino que significa también un campo en el cual se disputa los recursos públicos, digamos, para los intereses de los grupos fundamentalistas. Entonces, en el Paraguay encontramos, por ejemplo, iglesias que están siendo subsidiadas, grupos que están siendo cubiertos, digamos, por presupuesto público. Entonces, en este sentido, claramente, es decir, la libertad religiosa está garantizada constitucionalmente y por lo tanto corresponde que cada uno, digamos, se pueda cubrir, es decir, pueda solventar con sus propios recursos su fe y no apelar, digamos, a los recursos públicos como ocurre en el Paraguay. Entonces, en este sentido, también como parte de las estrategias podemos encontrar esto que de alguna manera también el compañero señalaba como la
cooptación de los repertorios del discurso, de las estrategias de lucha, es decir, no solamente utilizan redes sociales, medios de comunicación, sino que también operan, digamos, ya con las mismas prácticas, movilizaciones. Claro que aún no las vemos, digamos, como multitudinarias. Todavía recuerdo, es más, incluso de manera reactiva y intentando, digamos, generar miedo, terror a las movilizaciones propiamente de las organizaciones feministas. O sea, no es casualidad, digamos, de que un 8 de marzo o un, digamos, 25 de noviembre, es decir, las fechas digamos, que son hitos históricos para el movimiento feminista, los grupos fundamentalistas también anuncian su salida a las calles. Entonces, realmente es esta idea de disputar digamos, el campo de lucha, por así decirlo, pero tratando de alguna forma de cooptar los repertorios, pero también buscando aprovechar las estructuras políticas, digamos, en este caso. Entonces encontramos que de la mano de, digamos, en este caso, gobiernos conservadores y gobiernos con sesgos claramente dictatoriales, digamos, estos grupos también tienen mayor campo abierto como para seguir operando en el Paraguay y por supuesto representando una grave violación a la Constitución Nacional y en este sentido también representando un riesgo para la propia vida de las mujeres, porque cuando hablamos de grupos fundamentalistas que operan para evitar el avance de los derechos, directamente nos tenemos que, y ahí un poco va el tercer punto, digamos, de la reflexión que les quiero colocar, es en términos de que hablamos de las vidas de las mujeres, es decir, cuántas niñas en el Paraguay continúan, digamos, quedando embarazadas por abusos sexuales porque en el sistema educativo no se está enseñando la educación sexual integral a causa, digamos, y por consecuencia de la influencia que han ejercido y por la cooptación y la captura del Estado paraguayo que han tenido estos grupos fundamentalistas. ¿Cuántas mujeres siguen siendo incluso asesinadas por el hecho de ser mujeres? Hablamos de feminicidios, porque claramente se legitima, digamos, las formas de violencia contra las mujeres. O cuántas personas LGTB, digamos, mujeres trans, siguen siendo asesinadas también en la calle, digamos, legitimadas por una práctica en la que claramente se excluye toda diversidad del marco de garantías de derechos humanos en el Paraguay. Es decir, una cosa es lo que está en el marco constitucional, pero eso, digamos, es decir, la distancia, hay una distancia muy importante entre los marcos legales conquistados y las políticas públicas y las garantías de derecho. Entonces estamos hablando de las vidas de las mujeres, de las vidas de las niñas, y en este sentido también esta idea de que efectivamente estos ataques a los derechos y las libertades se cobran vidas de numerosos paraguayos y paraguayas. Realmente en este sentido hablamos de una violación expresa a los derechos humanos, porque recordemos que ciertamente en algunos casos está hecha por particulares, es decir, hablamos de grupos, digamos, religiosos, etcétera, etcétera, pero claramente recordemos que cuando se convierten en violación de derechos humanos, cuando, por un lado, esto que decíamos, si existe una captura del aparato estatal, operan incluso, no es que en connivencia, sino arropados por digamos, la función pública que les corresponde, que no tendría que responder a un grupo fundamentalista o un grupo religioso, digamos, claramente. Entonces, por un lado. Y por el otro, cuando claramente el Estado no investiga, ¿verdad? Y de eso hablamos, no investiga, no sanciona y sobre todo no previene que estas prácticas continúen. Nos encontramos ante lógicas en las que prima, por supuesto, un discurso de odio, ¿verdad? Hacia todas las expresiones de diversidad sexual, un discurso de odio hacia las feministas, pero en este sentido
claramente podemos encontrar de que, no sé cómo estoy con los tiempos, digamos, pero decir de que afortunadamente frente a este contexto hay como digamos, un esfuerzo por, en primer lugar, y pensemos en términos de lo que ha sido, digamos, tratar de entender y tener una lectura acerca de estos fenómenos y la manera como opera, el tratar de develar, es decir, tratar de entender cómo operan, cuáles son los efectos que tienen estas estrategias en la vida de las mujeres y en la vida de las niñas y en la vida, digamos, de la población LGTB. Y fíjense ustedes que en este sentido, las estrategias que hemos estado usando, y bueno, particularmente desde CLADEN hemos estado trabajando en términos de monitorear al Estado, monitorear, y por supuesto desde CLADEN y diversas organizaciones feministas, de hecho con las propias compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir y otras organizaciones feministas, esto de vigilar, es decir, reapropiarnos, digamos, del Estado y del campo de lo público y exigir, digamos, el cumplimiento de las conquistas históricas en materia legal que hemos tenido, pero al mismo tiempo también exigir, digamos, incidir para que avancen los derechos. Y en este sentido, de acuerdo con lo que también señalaba ya el compañero en términos de que cómo hoy vemos, digamos, esta lógica de cierta alianza y no solamente sino una lógica en la que opera de manera bastante, digamos, preocupante con políticas, los fundamentalismos con cómo van de la mano con las lógicas neoliberales. Y en este sentido podemos decir de que claramente busca nuevamente disciplinar, digamos, ¿verdad?, a las mujeres, recortar, digamos, recortar derechos, y en este sentido, claramente, en una lógica en la que los estados nacionales quedan bastante debilitados dentro de una lógica, digamos, de políticas neoliberales, pareciera ser como que hay incluso hasta como un intento de las iglesias de asumir un rol político, ¿verdad?, de apropiarse, representar a las familias y nos viene a la mente aquello que ya Engels allá por 1884 hablaba cuando desarrollaba el tema del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es decir, esta lógica de tratar de, digamos, capturar el Estado y, por supuesto, cómo opera las lógicas de regular la relación Estado, mercado, sociedad, y allí particularmente el papel que ocupan las mujeres. Es decir, entonces, decir de que claramente este proceso ha sido un proceso de conquistas históricas en las que las mujeres, las organizaciones feministas, las poblaciones LGTBI, digamos, hemos conquistado el derecho a gozar, digamos, de la ciudadanía, ser titulares de derechos, es decir, la idea de usar el derecho como una herramienta de cambio. Claramente, ver que estas reacciones conservadoras es por supuesto, como lógicas de movimiento, verlas como lógicas, digamos, basadas en lógicas dialécticas también, donde claramente hoy esta reacción vemos en este grado de potencia que tiene, digamos, en capturar incluso el aparato estatal, pero decir de que efectivamente como la historia no acabó, decir que claramente queda como un enorme desafío el tema de visibilizar estas prácticas que operan, digamos, visibilizar, digamos, las prácticas que operan, y no solamente eso, sino que denunciarlas, ponerlas, poner en la agenda pública. O sea, yo aprovecharía este espacio como para decir de que esto no es un tema ni de las feministas ni de los movimientos LGTB, sino tiene que ver con la propia democracia. Es decir, nosotros hemos derribado, digamos, una dictadura en el Paraguay hace 3 décadas, pero claramente existen rémoras de esas prácticas dictatoriales donde todavía se busca disciplinar a las mujeres, se busca disciplinar a las niñas y en este sentido impedir el ejercicio pleno de los derechos. Y en este sentido, por lo tanto, ojalá, digamos,
se encuentren las luchas por la lógica democratizadora, la vigencia del Estado de Derecho como un desafío de los paraguayos y las paraguayas que apelamos a una sociedad diferente. Así que yo quisiera dejar por allí, no sé si me pasé un poco el tiempo porque no tomé el tiempo que utilicé. Si me pasé, pido disculpas. Muchísimas gracias, Elba. Excelente con el tiempo, la verdad que estamos respetando súper. Agradecemos también a todas las personas que están siguiendo este seminario vía Facebook, desde la página Católicas por el Derecho a Decidir Paraguay. Pueden ir haciendo sus comentarios, dudas, preguntas que tengan, y al terminar las exposiciones también vamos leyendo y haciendo las preguntas correspondientes a los panelistas y a las panelistas. Bueno, continuamos con Liz Torres. Ella es miembro de Calle Escuela desde 1990, institución fundadora de la CEDIA, de la cual fue secretaria ejecutiva, ex ministra de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia durante el 2008 al 2012. Actualmente es coordinadora general de la Asociación Calle Escuela. Liz Torres nos va a hablar sobre el tema cómo afectan los derechos de niñas, niños y adolescentes las campañas antiderechos. Adelante, Liz, tenemos también 20 minutos. Te cedo la palabra. Gracias, Luz, y espero yo no pasarme, ¿verdad? Así que te pido que por el chat me avises 5 minutitos antes. Muy buenos días, antes que todo, para quienes estamos compartiendo este espacio, quienes nos están siguiendo. Agradezco mucho la invitación de las compañeras de CDD y para este seminario virtual. Efectivamente, creo que es una de nuestras grandes deudas en términos incluso estratégicos, el poder debatir, el poder construir conjuntamente movimientos feministas y movimientos y organizaciones que trabajamos en el ámbito de la niñez y adolescencia, en esta confrontación justamente a estos movimientos neoconservadores y que también a mí me gustaría agregar neocolonialistas, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de el neocolonialismo enfrentado con los saberes y prácticas antagónicas que tienen los niños y niñas en este tiempo, y que como bien señalaba Juan, son entonces reacciones las que hoy vemos ante estos procesos que van teniendo los adolescentes, los jóvenes, los niños y las niñas. En ese sentido, bueno, ustedes me pidieron hablar de cómo afectan los derechos y tuve que elegir, tratar de concretar la idea en 6 puntos, 6 afectaciones, porque en realidad, si partimos de justamente de esta posición que se decía, de que ellos colocan la centralidad sobre el derecho, me parece muy interesante el planteamiento que hacía Juan. Entonces vemos que esto no es nuevo, sino que históricamente vinieron pretendiendo suprimir derechos específicos, como es el libre desarrollo de la personalidad y la identidad en el caso de los niños y adolescentes, y promover por sobre todo un modelo único con los valores que ellos sostienen, ¿verdad? Así que antes de entrar en los 6 puntos, me gustaría colocar 3 premisas importantes que dan marco a estas afectaciones, ¿verdad? Una primera premisa es que las culturas de infancia constituyen una narrativa del conjunto de las colectividades. Entonces, cuando hablamos de niños y de niñas, estamos hablando, es como una puerta de entrada para hablar realmente de toda la sociedad, de cómo podemos repensar esas sociedades, la familia, cómo podemos repensar la escuela, el trabajo. Estamos hablando de cómo repensar la participación y los discursos que también construimos sobre el Estado. Cómo repensar incluso los discursos éticos. Esa es una primera premisa.
Una segunda es que la historia nos ha enseñado de que los contextos permiten comprender críticamente el pensamiento social que sobre las infancias se van produciendo. Es decir, son construcciones sociales. Entonces no podemos mirar a los niños sin considerar los contextos donde estos se construyen. No implica que hagamos un relativismo cultural, no implica que digamos que vamos a fragmentar ni escindir, sino lo importante es mirar a las infancias y sus diferencias. No es lo mismo hablar de los niños y niñas hoy del norte y sobre todo de las zonas militarizadas, que hablar de los niños de la ciudad en contexto de situación de calle o hablar de los niños que viven en barrios cerrados. Por tanto, necesitamos construir eventualmente sobre articulaciones que se puedan dar respetando los mínimos básicos, aquello que une y que hace innegociable esa universalidad que se requiere. Por tanto, desde ahí se fue construyendo también esta lucha por construir justamente un marco legal como es el tema de la convención. Y una tercera y última premisa es que estamos ante un permanente fenómeno de poder. Y en este caso de los niños y niñas, un poder del adulto por sobre los niños. Legendariamente siempre se ha configurado a la infancia como un grupo subordinado a las órdenes de los intereses de la adultez. Y por cierto, esto reproducen sólidamente las culturas, ¿verdad? Sabemos muy bien que ellos aprenden ideas políticas, religiosas, sociales, mercantiles, futboleras, y en muchas sociedades constituyen la gran masa consumidora, constituyen la mano de obra barata, y, ¿por qué no decirlo? Hoy en día estamos viviendo muy de cerca que también en casos extremos son contingentes de grupos armados, legales o no, y que son víctimas de explotación sexual. Desde siempre, por tanto, los grupos fundamentalistas, mirando estas premisas, desde siempre colocaron la mirada de sus campañas de antiderechos sobre los niños, niñas y adolescentes y de cómo influir para esa construcción de su ser, de su identidad. Y recuerdo que ya en los 90, cuando estuvimos trabajando sobre el anteproyecto para el Código de la Niñez y la Adolescencia, que iniciamos en el 94 el proceso, fue presentado al Parlamento en el 96, una larga lucha por la conquista de esta ley específica, y ya allá por el 98 y casi el 2000, cuando logramos que el anteproyecto de ley sea aprobado por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, y llega al Ejecutivo para su promulgación, tuvimos la primera gran reacción. Y esto que fue construido con un foro nacional donde estuvimos incluidas ONGs y ONGs. Y nos encontramos con una gran reacción y la primera gran marcha por los derechos de los niños y niñas desde la Iglesia Católica, logrando así el veto de ese proyecto de ley. Todo porque se había planteado, porque técnicamente era sostenible, de que el ser niño debíamos considerar desde el nacimiento hasta los 18 años. Y claramente hubo una reacción furibunda de parte de los movimientos conservadores diciendo esta es la puerta de entrada para la despenalización del aborto. Y el argumento técnico que teníamos y que provenía de uno de los legisladores es que no se podía legislar doble, ya que había legislación para las madres embarazadas y por qué entonces legislar doble cuando hablamos de niñez y adolescencia. Ahí también tuvimos la primera derrota, porque evidentemente fue vetado y no pudimos hacer ese diálogo y tuvimos que negociar, ceder ante otras urgencias que por lo general son aquellas urgencias que hacen a los procesos de niños y adolescentes. Dentro de esta lógica del proteccionismo, que muchas veces es lo que prima, ¿verdad? Ahí teníamos, por supuesto, en el contexto toda la situación del tráfico de niños, que era fortísimo en ese tiempo,
en el caso de Paraguay, teníamos vigente las condiciones infrahumanas dentro de la cárcel de menores, que es el Panchito López, y tuvimos que ceder, pero sí quedó como una necesidad, diría yo, de seguir discutiendo y construyendo sobre eso con los movimientos feministas. Bien, dicho esto, entonces me adentro a los 6 puntos que planteaba como para responder a la pregunta de cómo afectan a los derechos. Y creo que una de las primeras que quiero colocar es que ponen en cuestión la idea misma de la igualdad entre todas las personas. Los derechos de la niñez justamente surgen como un esfuerzo para situar las temáticas de la infancia en la agenda internacional y de ese modo poder revertir el valor inferior que tienen los niños y las niñas. Y traigo por eso a colación el preámbulo mismo de la Convención Internacional, donde habla de que hay una dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, e independientemente de la edad que estos tengan. El verdadero aporte entonces de la Convención Internacional es reconocer los derechos que tienen los niños y que los coloca en una posición históricamente nueva. Emergen como sujetos sociales, como sujetos de derechos en el marco de una doctrina que conocemos como la doctrina de la protección integral. Y la Convención evidentemente es un instrumento que, si bien tiene muchas limitaciones, cuellos de botella, y que son aquellos cuellos de botella por donde intentan hoy los neoconservadores buscar las estrategias para incidir y tener regresiones en el ámbito del derecho. Sin embargo, la Convención es un instrumento de avanzada y logra evidentemente romper algunos paradigmas instalados en varios de los artículos que tiene, partiendo también de este cuidado que es hablar de una capacidad evolutiva del niño. Por tanto, tenemos artículos que hablan de la participación de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuáles son esos paradigmas que rompen, que estaban instalados y que son aquellos paradigmas a los que se quiere regresar o los que están vigentes en muchos casos, como ya bien también mencionaba con algunos ejemplos Elba? Por un lado, el paradigma de la propiedad por parte de los padres, que el niño es propiedad del adulto y el adulto es el que tiene el poder, que rompe también con otro paradigma que es el de la prescindibilidad. ¿Qué significa esto? Que no tenemos por qué considerar a los niños como interlocutores, ya que son débiles y necesitan de nuestro cuidado. Por otro lado, rompe con el paradigma del Estado y su centralidad sobre el carácter, digamos, de otorgamiento de un ser privado o de propiedad privada de los adultos. Y plantea el carácter público del ser niño. Por tanto, lo que hace es plantear que tengamos un pensamiento utópico y no pesimista, plantea una interculturalidad y no una monoculturalidad, plantea que haya un posicionamiento ético y no un posicionamiento moralista. Estas son las grandes rupturas que creemos hace la Convención. Y por otro lado, lo que la Convención plantea es por sobre todo que estos derechos pueden ser ejercidos individualmente, en asociación con otras personas o en colectivo. Y por sobre todas las cosas, plantea que es el Estado quien tiene que garantizarlos. Por tanto, estamos hablando, la Convención busca un cambio cualitativo respecto a la visión que se tienen de los niños, y esto implica una innovación sociocultural. Es un proceso que genera muchas tensiones y que creemos está aún muy lejana, a pesar de que ya tiene 31 años de vigencia, ¿verdad? Fue promulgada en el 89 y Paraguay lo ratificó en el 90.
Entonces, esa es una primera afectación que pone en cuestión la idea misma de igualdad entre todas las personas. La otra afectación de derechos que hace es que socava específicamente el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes. Impone visiones en el ejercicio de la práctica y derechos donde predomina un modelo proteccionista. Ese es el argumento, digamos, del cual se sostienen sin desconocer de que evidentemente los niños necesitan protección. Hablamos de que los niños en ciertas etapas son débiles, pero esto no es una debilidad que podemos solamente adjudicar a una relación natural, sino a una constelación de poderes que otorgan un estatus diferente a los niños, a las niñas y a los adultos. Y si esto cambiara y podríamos poner la mirada en los más pequeños y buscar formas, caminos para la participación, eso reduciría tremendamente la vulnerabilidad que ellos tienen y aumentaría su capacidad para su propia protección. Esta necesidad y este derecho que tienen los niños a la participación es lo que justamente se introdujo en varios artículos, pero sobre todo en el artículo 12 de la Convención Internacional, que reconoce al niño su capacidad de discernimiento, de expresarse, de poder tomar decisiones, pero no es simplemente de que podamos escucharlos, sino de que efectivamente puedan ser parte de ese proceso de toma de decisión en función a sus intereses. La tercera afectación que quería citar es que estas campañas antiderechos lo que hacen es evitar que en el ámbito de la educación se incorpore la educación integral de calidad en sexualidad. Este es un punto bastante importante porque creemos de que se debería adaptar a todas las edades y a las etapas de desarrollo, desde la primera infancia. Sabemos de que en Paraguay hubo una lucha por la aprobación de un marco rector que pudiera plantear la educación integral de la sexualidad y que lastimosamente no pudo ser concretado, así como hoy fue rechazado el plan de niñez y adolescencia. En aquel momento también se tuvo que dar pasos atrás con relación a este marco rector y esperemos que el mismo patrón que está operando no tenga los mismos resultados. En ese sentido, creemos que el campo educativo sigue imponiendo esa razón instrumental con fines de regulación, con fines de control. El proceso educativo evidentemente lo que busca es simplemente que se adapte a lo que el otro plantea, a un modelo único, a un orden que está legitimado, y la diversidad se mira como algo absolutamente negativo. Se mira como patología, se mira como problema. Entonces tenemos escuelas que hoy siguen vigentes como escuelas donde se intenta moldear y modelar a los niños, pero no una escuela que haga una construcción de procesos críticos, de conciencia crítica, una escuela que muy lejos está de poder plantearse la incorporación de temas como la igualdad de género y, como bien decía, sobre todo de información de calidad sobre la sexualidad. Y esto trae evidentemente grandes consecuencias y muy negativas para la niñez y la adolescencia. Hace muy poquito tiempo escuchábamos la interpelación que se hizo a la ministra de la Niñez y Adolescencia, que está actualmente en el cargo, en el marco de esta búsqueda de justamente de retroceder en términos de derechos y de evitar que se apruebe el Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia. Y ella daba así como algunos datos muy importantes que son datos que asustan, que justamente interpelan, decía ella, ¿verdad?, con relación a la situación que hoy tenemos y las brechas que existen en términos de género. Y son datos
datos oficiales, ¿verdad? Y hablaba, por ejemplo, en el caso de los niños en situación de calle, que tienen entre 5 y 13 años, que el 66% tienen como referente adulto al que acompañan a sus madres, frente al 3% de los que tienen a sus padres. Otros números que daban es el del embarazo juvenil, y hablaba de 16.797 partos en el 2018, de madres entre 19 años. Por tanto, estamos ante una realidad que es bastante interpeladora, bastante grosera, y necesitamos urgentemente hacer frente a esta estrategia que afecta directamente al derecho a una educación de calidad que tienen los niños, niñas y adolescentes. El cuarto punto que quería mencionar con relación a la afectación es el que cada vez más hay una suerte de ataque al Estado laico, que también ya se mencionaba más adelante. Se quieren imponer permanentemente legislaciones, políticas, planes, programas incluso, conforme a criterios de religiones y quebrantando la libertad de conciencia de las personas. Hay como una fuerte regresión incluso hacia prácticas autoritarias y prácticas inquisidoras, como es el caso de la campaña tremenda que se hizo contra una adolescente, una joven portando el pañuelo verde. Pronto ya también se hará el mismo cuestionamiento por usar el pañuelo lila. Y esto se incluyó como una pregunta incluso en el marco de la interpelación que se hizo a la ministra. ¿Cómo es que una joven adolescente usa un pañuelo verde estando en un seminario internacional como fue el Foro Internacional sobre los Sistemas Nacionales de Protección y Promoción? Cuestionando a nada más y nada menos que y pidiendo nombre y apellido de aquella joven que utilizaba el pañuelo verde. Estas son prácticas inquisidoras peligrosas, regresivas y absolutamente autoritarias, ¿verdad? Por tanto, hay una suerte de arremetida muy fuerte, y a puertas de la posibilidad de que en algún momento se vuelva a replantear la reforma de la Constitución Nacional, con las fuerzas políticas que hoy nosotros tenemos y cómo está configurado el poder en Paraguay, evidentemente este es un tema de alerta con relación a la influencia y a la alianza que se está realizando entre los grupos religiosos y los organismos del Estado, en este caso la administración del Estado, el gobierno de turno, ¿verdad? Otra afectación es con relación a lo que ya mencionaba en cierta medida cuando hablaba de educación, que es la invisibilización de la diversidad. Este es un tema peligroso, porque en las diferentes instancias educativas y en las diferentes instancias institucionales de los sistemas nacionales de protección que deberían dar cobertura a las situaciones que se plantean de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, no se cuenta con herramientas para escuchar siquiera a los niños, niñas y adolescentes LGTBIQ y mucho menos a aquellos niños y niñas que están en proceso de construcción de sus identidades. Permanentemente hay una suerte de buscar ocultar esa realidad con frases como que conocemos. Si alguien se acerca a una maestra y le plantea de algún modo su inquietud, una pregunta sobre las dudas que tienen, las respuestas son: ya vas a crecer, estás confundido, es solo una etapa, o eso de decís ahora porque sos niño, sos niña, pero pronto se te va a pasar, ¿verdad? Y empiezan a reforzar mecanismos justamente represivos ante las manifestaciones que estos niños y estas niñas puedan llegar a tener. Por tanto, lo que alimentan estas campañas es la circulación de mensajes estigmatizantes
Y yo no sé de verdad si tenemos, no manejo el dato, no pude conseguirlo para hoy porque quería colocar el dato justamente sobre la violencia que hay en las escuelas hacia el tema de la diversidad sexual en el caso de niños y niñas y adolescentes. ¿Cuántos de los niños son afectados por estos estigmas a partir de la reacción de los compañeros y compañeras? Y por otro lado, sí conocemos los datos tremendos, como ya decía Elba, de muertes de personas trans y de todo aquel que se plantee una sexualidad, una manifestación de su sexualidad diferente, ¿verdad? Y finalmente, lo que quería plantear como último punto es que evidentemente lo que buscan estas campañas es modificar la idea misma de los derechos del niño, basadas en lo que ya decía, algunas debilidades, algunos cuellos de botella o algunas contradicciones que plantea la misma convención. Y por qué no decir también algunos vacíos, porque uno de los grandes vacíos que tiene la Convención Internacional por los Derechos del Niño es con relación a los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Una discusión que venimos haciendo, que venimos planteando, si bien el Comité Internacional buscó otros instrumentos a través de los cuales paliar en cierta medida este vacío, sin embargo hay que reconocer que este es un tema que necesitamos seguir trabajando y seguramente buscar que en algún momento incluso, así como se plantean otros instrumentos adicionales, se pueda lograr lo mismo para la instalación del derecho sexual y reproductivo de niños, niñas y adolescentes. Por último, reiterar esta necesidad urgente de que podamos seguir debatiendo y sobre todo involucrar la voz, colocar la voz de los mismos niños, niñas y adolescentes en estos debates. Si hablamos de que estas campañas socavan el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes, hay no solo una necesidad, sino una obligación de nuestra parte de generar los espacios adecuados para esta discusión. Es impresionante cómo hoy se está desconociendo todo el proceso que se hizo para la construcción del Plan Nacional. Creo que fue interesante que se haya podido debatir, pero en realidad consideramos que es una derrota la deslegitimación que se ha conseguido desde los grupos neoconservadores y antiderechos en replantear de vuelta toda la discusión cuando sí hubo un proceso efectivamente participativo de parte de organizaciones de base de niños, niñas y adolescentes. Y esta es la siguiente pelea, este es el desafío que ahora nos toca dar y que creo que tenemos que estar muy atentos porque está en plena marcha la mesa de discusión y hay una necesidad y una unidad de acción que tenemos que realizar justamente para que los niños, niñas y adolescentes puedan colocar ahí también su voz. Con esto termino y agradezco nuevamente. Muchísimas gracias, Liz, por esta exposición. Voy a leer algunos comentarios que están escribiendo en el Facebook y luego voy a hacer unas preguntas para que puedan responder en una ronda, ¿les parece? Perfecto. A ver, Dina comentaban en el vía Facebook afinidades entre neoconservadurismo y neoliberalismo. Carmen Castillo comentaba sobre la exposición de Juan, decía, en realidad cambió con la modernidad y la tecnología, pero la realidad de los poderes políticos religiosos siguen con la misma metodología de dominación, uso y abuso que siguen teniendo poder por sobre la vida de las mujeres, en especial sobre los vientres de las mujeres. Mirta Rivas comenta, la estrategia de ataque a los derechos humanos de las mujeres es global, un ataque del capital aliados con la Iglesia y el Estado para seguir apropiándose del cuerpo de la mujer como mero objeto al servicio gratuito para el cuidado de la familia y que sea funcional al sistema opresor,
para seguir sosteniendo el modelo capitalista que se sostiene en la mano de obra gratuita de la mujer con el discurso de hacerlo por amor a la familia. También están enviando saludos desde Caguazú. Luego Mónica también comenta, dice, acá ciertas autoridades eclesiásticas y el Poder Judicial atropellan ferozmente los derechos humanos de los ciudadanos, al igual que los órganos suprapoderes, poderes. Pone como ejemplo el Consejo de la Magistratura. Mónica María Castañe también comenta que el Estado nos desampara, protegen a los corruptos y abandona a los ciudadanos comunes. Este país tiene firmado tratados internacionales que se atropellan terriblemente. Ciego el Estado de Derecho. ¿Dónde están acá los derechos éticos? Están enterrados, nos comenta Mónica María Castañe. Y si les quiero hacer, hay dos preguntitas. La primera pregunta es, ¿cómo avanzar hacia la efectivización de derechos en un contexto neoconservador? Si les parece, podemos responder brevemente en el mismo orden que vinimos haciendo las ponencias. Si te parece, Juan, podemos empezar contigo, luego con Elba y luego con Liz. Perfecto. Bueno, muchas gracias por los comentarios y la pregunta. Entonces, brevemente, algunas cuestiones en relación a los comentarios, los que alcancé a escuchar, y luego paso a la pregunta, Luz, si te parece, como la planteaste. O sea, el tema, bueno, Dina retoma el tema esto de los neoconservadurismos y neoliberalismos. No voy a extenderme mucho, pero sin dudas es uno de los aspectos cruciales de alianzas y estrategias donde sectores del neoliberalismo y sectores que defienden una moral sexual conservadora confluyen. Entonces, sin duda es un lugar de potenciamiento de las agendas regresivas a los derechos sexuales y reproductivos, que lo vemos, digamos, que lo vemos en la consolidación de plataformas políticas, de programas de políticas públicas, de liderazgos y partidos políticos. O sea que eso es toda una rama muy interesante, muy compleja y creo que muy desafiante para nosotros y nosotras desde los movimientos feministas. Y digo desafiantes porque a pesar de que nosotros luchamos por una agenda que en apariencia es de derechos sexuales y reproductivos, de pluralismo moral y religioso, también estamos confrontando formas del capital, formas del neoliberalismo, formas de la injusticia y la distribución económica. El empoderamiento de mujeres, de la diversidad sexual, de niños y niñas y adolescentes, como nos dijo Liz, es también una afrenta a un sistema de dominación de economía política. Entonces, por eso nuestras agendas son tan radicales, porque además de luchar por la libertad en términos de sexualidad, de reproducción, de identidades sexuales, de autonomía moral, también nuestras agendas tienen que ver con desmantelar las injusticias, visibilizar las exclusiones, atacar las marginaciones de los sistemas económicos neoliberales imperantes. El tema de Carmen, perdón, no sé, estoy yendo a las intervenciones del Facebook, perdón si me devoro un ratito. El tema de Carmen, la pregunta sobre si cambió el poder religioso sigue siendo el mismo, digamos. Y eso es lo que yo creo que al principio de la exposición traté como de comentar. Cambió y sigue siendo el mismo. Digo, cambió en el sentido que había una hegemonía del poder religioso sobre los cuerpos y la docilización de los cuerpos que se interrumpió. Insisto, como movimientos, interrumpimos un poder hegemónico sobre nuestros cuerpos. Eso tiene un valor político que todavía yo creo que la historia lo va a seguir reflexionando. Ahora, que hayamos interrumpido una forma hegemónica del poder no significa que los sectores conservadores, religiosos y políticos no sigan teniendo poder, pero son otras formas, otras estrategias, otros argumentos en ese poder. Por eso me parece interesante esto de neoconservadurismo. El contexto democrático, político, económico cambió, por ende cambiaron las formas del sector hegemónicos, de las formas del poder de sectores que antes tenían ese poder de manera hegemónica. Y brevemente voy a tu pregunta, Luz. Pido perdón a las compañeras que me extendí un ratito.
qué pregunta complicada, cómo avanzar en contextos, ¿no? En una región que está tan heterogénea, más heterogénea que nunca sobre estos temas. Nada, vivo en Argentina, donde hace pocas horas, por no decir semanas, legalizamos el aborto, y ayer a Honduras empieza un proceso de blindar la vida de la concepción en la Constitución para impedir el aborto de forma compleja. La heterogeneidad de la región es tan diversa, es tan amplia, que tenemos desde las legislaciones más progresistas sobre estos temas a las más conservadoras del mundo. Entonces, por eso digo, ante el contexto de la región es absolutamente heterogéneo, entonces complejiza la pregunta. Y solo voy a referirme a uno de los temas que las compañeras Elba, Liz fueron tratando, que es la de la laicidad. Yo creo que la laicidad es un desafío constante, que es un horizonte democrático por el cual tenemos que seguir luchando desde nuestros movimientos, que sin duda es imperfecta. Dicho eso, también creo que gran parte de las políticas conservadoras más eficaces han aprendido a usar la laicidad y la democracia como sistema. Y este es un desafío muy complejo. Sin duda hay manifestaciones antidemocráticas entre los conservadurismos religiosos. Hay lo que se llama fake news. Hay discursos de odio, por supuesto. Pero también hay uso de canales democráticos, uso de argumentaciones laicas, uso de la ciencia desde un lugar que no se puede llamar fake news. Entonces, esa es la complejidad de los desafíos para seguir avanzando en los contextos actuales de América Latina. Podemos pensar a los neoconservadurismos como una sola cosa: irracionales, violentos, antidemocráticos. Pero yo creo que ahí nuestros diagnósticos no alcanzan para entender la complejidad de lo que atravesamos, porque también utilizan los sistemas democráticos, también utilizan argumentaciones basadas en dimensiones de la laicidad, también apelan a incluir aquello que las sociedades desiguales de nuestra región están excluyendo. Entonces, tenemos que tener también ojo en esos diagnósticos. Por supuesto que las jerarquías religiosas son complejas y las comunidades religiosas pueden ser consideradas complejas en muchos sentidos. Pero no olvidemos que ofrecen comunidad, ofrecen inclusión, ofrecen discurso de amor. Entonces, esa es la complejidad que no tenemos que perder de vista al momento de pensar cómo avanzar en nuestros contextos. Y termino solo diciendo algo que creo que Elba también rescató. El pluralismo es una de las dimensiones más importantes, pero no un pluralismo neoliberal, un pluralismo profundo que hemos logrado conseguir y visibilizar. Un pluralismo en estos temas de sexualidad y reproducción que incluso atraviesa el campo religioso. No hay sistema de creencias, por más conservadores que sean sus líderes, que no sea plural en su composición. Las mujeres, los niños, niñas y adolescentes que componen las comunidades religiosas son plurales y diversos también. Entonces me parece que el lento avance del pluralismo, incluso el pluralismo en el sistema de creencias religiosas, es sin duda una de las dimensiones de la política contemporánea que más nos va a llevar a democratizar nuestros sistemas. Cierro acá, podría seguir, me apasiona el tema y la pregunta, pero ya me extendí demasiado. Muchas gracias, Juan. ¿Podemos continuar con Elba? No, me parece que, en primer lugar, la verdad que agradecer los comentarios. Qué bueno saber que están siguiendo la transmisión, y bueno, es más, me siento muy orgullosa porque incluso estudiantes de la FACSO están allí haciendo aportes, así que, bueno, me quedo muy contenta. Y para Juan, la FACSO es la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, y entonces están allí estudiantes de sociología, trabajo social, así que, y bueno, y compañeras que están militando también en movimientos sociales a nivel urbano, digamos, en Los Bañados, así que muy contenta por eso. Me parece que un poco en torno a la pregunta que planteas, coincido con esto que coloca el compañero Juan, y decir de que de alguna forma me parece que el gran desafío que tenemos es
Por un lado, en términos de recuperar, digamos, las luchas históricas que hemos tenido y las conquistas que hemos tenido hasta aquí. Es decir, de alguna manera esta lógica de poder recolocar de que la reacción fundamentalista actual en esta fase, digamos, de desarrollo capitalista tiene un para qué. Entonces, en este sentido, verlas como parte de un movimiento, ¿verdad? Y en ese sentido también hasta para poder recuperar aquellas estrategias que nos ha servido para avanzar, como para romper, por un lado, con, digamos, con la lógica, es decir, intentar romper por lo menos, porque esta idea, digamos, de la apuesta por un derribar el patriarcado, derribar toda forma de opresión, viene de la mano también con la modificación, digamos, de estos de los sistemas que oprimen y utilizan, digamos, y terminan utilizando el cuerpo y la vida de las mujeres como una mercancía más. Entonces, por lo tanto, en esa dimensión, señalar de que está bueno, digamos, poder recuperar. Y es más, ¿cómo es que es develar, entender la complejidad de cómo operan? Porque, claro, si cooptan el repertorio, digamos, de lucha, si cooptan el discurso, porque, claro, no solamente hablan desde las noticias falsas, los fake news, digamos, sino que además hasta utilizan aquellas banderas, digamos, y los discursos que hemos nosotros sostenido y que hemos conquistado. Pensemos, hace poco se celebró los 63 años de haberse conquistado la famosa Declaración Universal de Derechos Humanos, con la idea digamos, el de garantizar de alguna manera en términos formales la igualdad y no discriminación entre los seres humanos por el hecho de ser seres humanos. Entonces, en este sentido, pensar de que la disputa tiene que estar en términos de recuperar, pero también en términos de resignificar digamos, estos aportes, y no solamente en ciertas estrategias, es decir, cómo de alguna manera se profundiza en el debate público, es decir, esto de democratizar el debate público y es más, poder trasladarlo en diversos ámbitos, organizaciones sociales, la academia, en fin, en distintos espacios, esta idea de abrir el campo, ¿verdad? Como para debatir y sobre todo romper con esta lógica del pensamiento único, porque muy de la mano de este grado, digamos, de virulencia de los grupos fundamentalistas tienen que ver con intentar nuevamente acallar las voces, es decir, buscar nuevamente disciplinamiento, buscar nuevamente formas y allí sabemos que viene de la mano con lógicas incluso digamos, de criminalización, porque opera, ¿verdad? Ya de la mano con la captura, digamos, del aparato estatal, en muchos casos opera con lógicas criminalizadoras de persecución, en fin, de hostigamiento. Sabemos cómo operan esas prácticas. No olvidamos lo que sucedió hace unos años, digamos, en Encarnación, cuando se debatía el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, que irrumpieron grupos fundamentalistas y un poco más llegan, digamos, a golpear. No vamos a olvidar los espacios que significó el debate en torno al marco, digamos, rector de la educación de la sexualidad y los debates, las audiencias públicas, o sea, claramente utilizan los espacios, vamos a decir, democráticos y abiertos también a las consultas, pero todavía no logran, digamos, madurar incluso mimetizarse, o sea, distintos roles, yo soy la ama de casa, yo soy no sé cuánto, cuando en realidad, y ahí a lo mejor me parece una buena pista en términos de cómo profundizamos el debate político, el debate académico, el debate, digamos, en los distintos ámbitos, y ahí, la verdad, celebrar el trabajo que viene haciendo Católicas por el Derecho a Decidir y otras organizaciones, porque efectivamente la disputa bastardada en términos de cuál es
digamos, el grado de debate democrático que se puede como instalar, pero al mismo tiempo también porque se trata de disputar un modelo, de disputar la estructura y concretamente no solamente eso, sino que además de velar cómo operan estos grupos. O sea, yo no he escuchado a propósito, digamos, tanta defensa a la vida y la familia, pero no he escuchado por parte de estos grupos ninguna expresión de preocupación o comunicado, digamos, de la niña que sigue desaparecida en el norte, digamos, que se habla, es decir, claramente o frente a lo que ha significado la ejecución de estas niñas, digamos, en ese contexto. Es decir, entonces, mostrar estas, digamos, estas cuestiones, pero sobre todo me parece que por ahí las ideas de Gramsci en términos de la idea del Estado somos todos, digamos, es decir, disputar la estructura estatal, digamos, no solamente en términos de pensando el gobierno de turno, sino efectivamente puede ser una pista interesante en términos de lo que hemos caminado y en términos de lo que todavía nos toca por avanzar. Así que por allí un poco yo quisiera colocar como alguno de los desafíos centrales. Muchísimas gracias, Elba. ¿Podemos continuar contigo, Liz, con la misma pregunta? Sí, en el marco de la pregunta, creo que yo con el cierre de la exposición justamente planteaba lo que para mí es un avance para la efectividad, que sería el abrir el debate con todos los actores, y sobre todo con aquellos actores tan sensibles como... Y que donde ponen mucho el foco los neoconservadores, que son los niños, niñas y adolescentes. Y deberíamos lograr hacerlo también con lenguaje amigable y con una llegada directa y bastante militante, porque dentro de las estructuras formales, institucionales, está visto que si bien planteamos formalmente el rechazo a estos perfiles estereotipados y a todo tipo de formalidad que se siga instalando en esa línea, sin embargo, se necesita de seguir militando por la construcción de espacios alternativos de formación para los grupos de niñas, niños y adolescentes. Es muy grande la llegada y es muy fuerte la llegada que tienen desde la estructura institucional y desde estas instancias justamente de organizaciones religiosas, los espacios de catequesis en el caso de los católicos, los espacios de campamentos, encuentros reflexivos de las otras religiones no católicas. Por tanto, necesitamos trabajar mucho porque podamos lograr que se construyan espacios de formación y se promuevan espacios organizativos con los mismos niños, niñas y adolescentes en esta línea. Entonces creo que esa es una manera, digamos, en que podríamos avanzar de manera tal a que podamos contrarrestar estas campañas y estos movimientos y estas transformaciones negativas que quieren lograr. Por último, decir también que es necesario no subestimar la fuerza que estos grupos y movimientos tienen. Y en esa línea me parece así absolutamente clave e interesante lo que planteaba Juan, de seguir profundizando, mirando la complejidad que se está dando, cómo se dan las alianzas a nivel religioso, a nivel político, cómo inciden, se incorporan en la academia, cómo justamente logran cooptar espacios sociales sensibles, digamos, y de ese modo que podamos a través de justamente de la mirada articulada y sobre todo del accionar articulado de nuestros movimientos sociales, también avanzar en la utilización de las herramientas tecnológicas.
a veces tenemos como esa mirada y ese discurso de no seamos confrontativos, tratemos de ganarnos con un discurso un poco menos, menos agresivo como el que ellos utilizan. Y así vamos dejando como el campo abierto a la instalación de algunas miradas y la construcción, por tanto, de imaginarios que no se corresponden realmente al marco de derechos. Y digo esto porque con el último debate que hubo con relación al tema del Plan Nacional, realizamos un taller con niños, niñas y adolescentes que están organizados como niños y niñas trabajadores en la CONADS. Y en el marco de la discusión, ¿verdad? Y la primera pregunta de punto de partida era, ¿qué ustedes escucharon por la radio, por la televisión o en sus casas sobre este tema del plan de niñez y adolescencia? Y 2, 3 intervenciones primeras fueron así tremendamente lapidarias. Una de las nenitas decía, escuchamos que con eso quiere que todas las nenas cuando seamos un poco grandecitas podamos abortar. Escuchamos que quieren que nos enseñen para que elijamos si queremos ser homosexuales. O sea, hay una distorsión y es tan permeable, digamos, en la opinión pública aquellos discursos y aquella presencia permanente hoy con el avance tecnológico, que entonces requerimos también nosotros de volver a justamente fortalecer el uso de esas herramientas. Me quedo por allí con la respuesta. Muchísimas gracias, Liz. Voy a leer unos últimos comentarios que están escribiendo. Dice Norma Paredes, creo que como mamás y papás con perspectiva de derechos debemos también buscar incidir en el espacio de disputa que estos neoconservadores están entrando groseramente, porque así como está ahora, se pasa persiguiendo a organizaciones que promueven el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes. Nos saluda también Isabel, manda saludos desde Madrid. Adriana Aquino dice, una actividad muy enriquecedora, esto nos sirve para seguir luchando, muchas gracias. También saluda a Ruth Vera y Norma vuelve a decir, fuerza Liz y a la organización, mi solidaridad con la compañera que fue atacada por esta organización incipiente. Tenemos una última pregunta para ya ir cerrando. Y podemos empezar otra vez con Juan. Dice, ¿cómo avanzar? ¿Qué estrategias necesitamos impulsar desde la sociedad civil para enfrentar a las campañas antiderechos? Comenzamos contigo, Juan. Bien, qué difícil, ¿no? Qué estrategias en los contextos que acabamos de definir, pero por tema de brevedad, yo recomendaría a quienes estén interesadas, las páginas de Católicas por el Derecho a Decidir en los distintos países de la región tienen en ellas, en su reflexión y en sus años de activismo, montones de estrategias que han ido implementando con diferentes niveles de éxito en relación a las avanzadas neoconservadoras. Entonces me parece que para no ser redundante, allí pueden encontrar desde campañas más vinculadas a temas como la laicidad, pero también campañas que incluyen la animación y que son más entretenidas, o sea, una disparidad de opciones que lo que buscan son dos cuestiones fundamentales que, como hemos dicho en distintos momentos con Elba y Liz, son centrales. Por un lado, profundizar la necesaria laicidad de nuestros sistemas, la necesaria separación entre Estado e Iglesia, pero por otro lado también politizar el pluralismo religioso como una dimensión de nuestras democracias. Y en la conjunción de un Estado más autónomo y de sociedades que sean realmente pluralistas en sus capacidades de articulación de políticas públicas, creo que reside la gran parte de las estrategias. La que sí agregaría, y de paso agradecería también la organización de estos eventos, es seguir pensando críticamente sobre nuestras construcciones. Lo que hemos aprendido sobre conservadurismos religiosos lo hemos aprendido en gran parte por el accionar de organizaciones de la sociedad civil. La academia, los y las investigadores, tomamos después esas ideas y las transformamos en artículos, en charlas, pero en realidad lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido gracias al accionar, a la reflexión, a la escritura, a las presentaciones públicas de activistas feministas y de activistas LGBTQI
que son quienes estuvieron en ese lugar de las reacciones más violentas, como recién mencionaba uno de los comentarios. Entonces me parece que encuentros como estos son los que permiten pensar críticamente nuestros instrumentos, no quedarnos con esos diagnósticos que a veces no son, entre comillas, favorables, sino constantemente desarmarlos y volverlos a pensar. Como decía Liz, como también decía Elba, los conservadurismos son complejos y heterogéneos. En esa complejidad y en esa heterogeneidad necesitamos de ir pensando nuestros diagnósticos, incluyendo nuevas voces, lo que Liz hacía referencia a niños, niñas y adolescentes como parte de estos debates. También pensar ciertos desafíos muy importantes para nosotros, porque sin duda es más fácil ver cómo se nos oponen las alianzas de las derechas políticas con los conservadurismos religiosos. Pero ¿qué pasa cuando son los propios sectores progresistas los que por cuestiones coyunturales o no empiezan a replicar esas alianzas conservadoras? Perdón, esos posicionamientos conservadores. Nos costó mucho como movimientos feministas y LGBTQI incluir nuestras agendas en las izquierdas. Esa inclusión que sí logramos, también tenemos que cuidar mucho, digamos. ¿Qué pasa cuando un papa, como el actual, viene con un discurso tan en contra del neoconservadurismo, tan caro a nuestras agendas referidas a la desigualdad y a la exclusión, pero que a la vez sigue insistiendo que la ideología de género es uno de los peores problemas de las sociedades contemporáneas? Ahí tenemos otra serie de debates para seguir realizando. Insisto, a veces los diagnósticos que nos muestran un grupo homogéneo, afuera, irracional, fundamentalista, son mucho más fáciles de comprender y de confrontar. El tema es que el dinamismo, la política, el crecimiento y los cambios de los sectores neoconservadores también va polulando de otras formas y va permeando otros espacios. Entonces me parece, y con esto cierro y agradezco nuevamente la organización del taller y a Liz y a Elba por estar juntos en este momento, me parece que estos debates, que este pensamiento crítico, que este recuperar las tradiciones de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal en relación a avanzar nuestras agendas son momentos cruciales, son estrategias imprescindibles para seguir estando juntos y juntas. Así que gracias y dejo aquí entonces mi intervención. Muchas gracias, Juan, por la respuesta. Continuamos contigo, Elba. Bueno, me parece que realmente el mayor desafío, digamos, que nos queda es cómo profundizamos en esta apuesta por la democracia. Eso significa, de alguna manera, poder entender cómo es que operan, o sea, entender las complejidades y, por supuesto, no replicar también pensamiento único. O sea, así que en ese sentido, encontrar las formas, digamos, como para tender diálogos, profundizar en el debate, este tema de la aproximación y también entender de que digamos, estos grupos fundamentalistas tampoco, es decir, de alguna manera también el sistema tiene grietas, o sea, no es que la idea de intentar instalar pensamiento único, eso no es así en la realidad, o sea, la muestra clara de eso es que surgen voces disidentes, entonces, en este sentido, me parece que la mayor apuesta tiene que ser en términos de que efectivamente se garantice, digamos, procesos en los cuales podamos tender puentes de diálogo, profundizar en el debate y esta cuestión, digamos, también de conocer cómo es que operan, conocer las complejidades y ahí seguramente qué interesante tema podría ser, digamos, para investigaciones, estudios. O sea, sabemos que el Paraguay tiene muy poca producción, digamos, a diferencia de lo que hay en otros países en este campo en particular. Este es un tema que amerita ser estudiado, ojalá desde la academia, ojalá estudiantes que estén en fase de tesis, de ciencias sociales, ciencias políticas, en fin, claramente puedan como tomar, porque necesitamos entender, digamos, la complejidad, pero sobre todo en términos también de que efectivamente nos pueda aportar insumos como para poder como avanzar en esta apuesta
y en este sentido también poder como visibilizar las voces distintas que hoy digamos, están tratando de colocar dentro de la agenda pública. Y por supuesto, me parece que es central continuar en esta cuestión, digamos, de vigilar, monitorear, digamos, la cosa pública, es decir, en qué medida lo que hemos conquistado se está cumpliendo, y particularmente también yo diría en este caso ponerle, digamos, una mirada al gasto público, porque esa es también una cuestión, finalmente, muchas veces, es más, sabemos que se han recortado presupuestos, digamos, incluso para todo el tema, digamos, de las políticas de igualdad de género, hay recortes presupuestarios en fin, para las políticas públicas, las políticas sociales en el Paraguay, y sin embargo, digamos, hay recursos públicos que se están usando para grupos fundamentalistas. Entonces, de alguna manera, disputar, digamos, el gasto público, monitorear, vigilar, y sobre todo seguir en esta apuesta también de la reflexión colectiva. Es decir, si las estrategias son globales, terminan siendo globales, así que por lo tanto también esa es una cuestión, una pista que hemos constatado, pensemos en lo que han sido las luchas históricas, digamos, de los movimientos sociales en términos de las luchas antisistémicas, no sé, lo que fue la conquista en términos de que quedara atrás, digamos, lo que fue el ALCA, por ejemplo. Es decir, claramente muestra la fuerza que tienen las luchas, digamos, globales, y en este sentido, entonces, poder entender cómo es que operan, cómo es que se configuran estas estrategias globales, cómo es que después finalmente operan, digamos, a nivel local, pero también de cara a que efectivamente tanto los procesos de avance o evitar retrocesos en materia de derechos de las mujeres y de las poblaciones, digamos, de diversidad sexual, va a pasar y va a depender de la correlación de fuerza y del grado que podamos seguir haciendo la disputa en el plano nacional, pero también en articulación con otros movimientos sociales que vienen luchando por una sociedad diferente, por la vigencia de Estados de Derecho, y en este sentido creo que está bueno, digamos, profundizar en esta dimensión. Así que agradecer profundamente por los aportes de Juan, la mirada de Liz, digamos, y sobre todo también de cada una de las personas que han estado en el chat. Me siento muy, digamos, contenta porque constatar de que hay compañeros y compañeras que están siguiendo la transmisión y sobre todo que están en la disputa en el día a día, digamos, enfrentando digamos, los efectos que tiene la influencia fundamentalista, pero no solamente eso, sino que disputando cuestiones alternativas y propositivas en términos de que los derechos humanos de las mujeres estén en vigencia y sobre todo, efectivamente, digamos, en ese sentido, el derecho que tenemos a tener derechos. Así que por allí un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Elba. Muchísimas gracias. Continuamos con Liz. Te escuchamos. Sí, en relación a las estrategias, creo que existe mucho por recuperar de tiempos pasados. Y tal como decía Juan, él mencionaba algunos instrumentos, algunas campañas que están diseñadas, y mencionaba específicamente lo de las páginas de católicas por los derechos, por la defensa de los derechos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que aquí en Paraguay también hubo mucha producción, y como estamos regresando en muchos casos, es necesario remirar aquello que dio resultado. Hablo en términos quizás muy pragmáticos, pero me parece que con todo lo que ya plantearon Juan y Elba, creo que esto es clave. Y por otro lado, eso, volverlo también, reinventarlo dentro de las nuevas lógicas de comunicación y tecnológicas que hoy tenemos, ¿verdad? Por otro lado, me parece que una de las estrategias claves, ya si bien mirando que es una lucha global, pero mirando a nivel del contexto local, creo que es importante enmarcarse dentro de lo que significa la defensa de defensores de derechos humanos. Nuestra lucha tiene que estar articulada
articulada en redes y desde las diferentes dimensiones y de lucha que hay hoy en relación a los derechos humanos. No podemos fragmentar como solo la lucha de los movimientos feministas, sino estos como transversales a los movimientos y a las redes que pelean por los derechos en general, sobre todo en esta mirada más amplia que hacíamos de la relación entre neoconservadurismo, neoliberalismo, neocolonialismo, ¿verdad? Entonces, me parece que es absolutamente importante que todas las acciones que emprendamos las hagamos teniendo en cuenta este marco, porque bien sabemos que así como hoy está en nuestras manos la posibilidad del uso de la tecnología, está el riesgo tremendo de los ataques que se sufren. Y en esa línea de cosas creo que es importante, por sobre todo, permanecer. Ya tenemos también a nivel latinoamericano, a nivel mundial, ejemplos de persecuciones, crímenes hacia defensores de derechos humanos, y tenemos que ir haciendo esa lectura fina a nivel país de hasta dónde son capaces de llegar con los procesos de ataques que realizan estos grupos. Y bueno, en ese sentido, cerrar diciendo que me parece clave y fundamental el que podamos hacer extensivo este espacio de debate, y agradezco muchísimo de vuelta al CDD por esta invitación. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias otra vez a Juan, a Elba, a Liz por este debate tan amplio con todos estos puntos que trajeron y que nos dejan con mucho para reflexionar, para debatir también en los espacios en el que cada uno estamos militando. Y sobre todo poder continuar también para después llevar también a la acción estas otras miradas, estrategias que vamos pensando y construyendo también en estos espacios virtuales, intercambiando pensamiento, forma, pensamiento crítico, autoconstructivo. Así que nuevamente le agradecemos mucho a cada una por su participación y les dejo con la compañera Marina. Muchísimas gracias, Luz, y muchísimas gracias a Juan, Marco, a Liz, a Elba. Muchísimas gracias con sus valiosos aportes. Con esto estamos nosotros culminando nuestro proyecto de Paremos el Fundamentalismo, pero justamente ahora empieza, ¿verdad? O continuar nuestra lucha contra el parar al fundamentalismo y al neoconservadurismo, ¿verdad? Todos, o sea, justamente con todos esos valiosos aportes, con todos los desafíos que se plantearon, yo creo que es un buen momento para volver a encontrarnos próximamente, ¿verdad? Y poner en práctica todas las estrategias y todo lo que se había planteado, lo interesante y todos los aportes, tanto de ustedes como de los compañeros y compañeras que estuvieron siguiendo por Facebook. También quiero agradecer a mis compañeras de Católica, en nombre de Vina y de Rocío, que nos están acompañando. Y seguimos hasta que paremos al fundamentalismo. Muchas gracias.